Hola, bienvenidos a esto que es una guía didáctica sobre la metodología de aula invertida. Bueno, vamos a comenzar. ¿Cómo surge esta metodología? Bueno, dos profes, John Bergman y Aaron Sams, eran maestros o son maestros de secundaria que intentaron cambiar la modalidad en la que enseñaban a sus alumnos. Ellos lo que hicieron fueron poner a disposición de sus estudiantes algunos videos, ¿sí? Durante algunas semanas y luego, durante la clase o las clases presenciales, realizaban actividades, ¿sí? En las que podían aplicar los conceptos que sus estudiantes veían en los videos. De allí surge esta nueva metodología que se llama aula invertida o flipped classroom. Bien, ¿qué es entonces esta metodología o de qué se trata? Esto es una modalidad educativa o un método de enseñanza que tiene como principal objetivo poner al estudiante como protagonista en este proceso educativo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se plantea o lo que se prefiere, digamos, con la metodología? Hacer o poner a disposición, como decíamos, de nuestros estudiantes los contenidos, ¿sí? O los conceptos que pueden estar en diversos tipos de materiales a disposición de ellos durante un periodo de tiempo previo al encuentro sincrónico con los estudiantes, ¿sí? Este encuentro sincrónico no necesariamente tiene que ser presencial, puede ser presencial o puede ser virtual, pero sí esta metodología implica o prefiere la modificación de lo que se venía haciendo tradicionalmente como proceso de aprendizaje y enseñanza, ¿no? Que era, o sea, cuando en el modelo tradicional uno en la clase o en el encuentro con los estudiantes aborda los conceptos, trata los contenidos, hace exposición de ellos, explicación y demás, y les deja a los estudiantes las actividades para que puedan resolverlas. En esta metodología nueva se supone que vamos a hacer lo inverso, ¿sí? Por eso el nombre aula invertida. Se supone que vamos a darle a nuestros estudiantes los materiales en donde van a abordar todos los conceptos y los contenidos y luego vamos a resolver o vamos a tratar en el encuentro sincrónico con ellos las aplicaciones de estos conceptos, ¿sí? A través de actividades, a través de trabajos grupales, de exposición de contenidos mediante lluvia de ideas o dinámicas grupales, ¿sí? Todas estas actividades las vamos a tratar con ellos en el aula. Bien, el aula invertida es esta concepción de lo que estábamos hablando, que el estudiante puede obtener la información eh, que le brinda el docente o bien puede abordar los contenidos desde otros lugares, ¿está bien? Entonces, esto es lo que hace que el estudiante tenga un protagonismo o un rol más importante donde fomentamos su autoaprendizaje y su autonomía, ¿sí? Porque además de eh, darle los contenidos, él los va a abordar de una manera solitaria. Bueno, aunque podría obviamente abordarlo con otros compañeros, otros estudiantes, que hablando de solitario, sí, sin la presencia del profesor, que es el que expone los contenidos, y luego el profesor va a dar un tratamiento más individualizado respecto de las actividades prácticas en los encuentros sincrónicos, ¿sí? Recuerden que siempre que hablamos de encuentros sincrónicos, estos no necesariamente son en el aula presencial, sino que puede ser a través de la virtualidad, un encuentro sincrónico a través de Meeting o cualquier otra herramienta de videoconferencia o bien algún tipo de sincronía respecto de una mensajería, ¿sí? Bien, ¿qué diferencias tenemos con el modelo tradicional? Si bien ya las nombramos, aquí hay un ejemplo ilustrativo de Patricia Pineda Ger, donde, bueno, explica
que en el modelo tradicional, durante la clase, el docente instruye, ¿sí? El alumno aprende y después de la clase los estudiantes realizan la asimilación de los conceptos. En cambio, en el aula invertida, antes el alumno adquiere estos conocimientos y durante la clase se puede compartir información, tratarla, trabajarla y el docente consolida así estos aprendizajes, ¿sí? Aquí, haciendo clic aquí, las presentaciones se las voy a dejar en el aula virtual, pero cuando ustedes aborden la presentación sin ver el video, pueden ir a la fuente de este material y, bueno, tiene algunas otras explicaciones que quizás les puedan servir. Bien, ¿qué características, ventajas y desventajas tiene esta metodología? Bueno, bien, tomamos las características como ventajas, ¿sí? Porque fíjense, aprendizaje más profundo, progresivo y significativo. ¿Qué significa? Que bueno, esta metodología básicamente fomenta el aprendizaje individual del alumno, ¿sí? Pero no solamente ese aprendizaje o esa autonomía del estudiante fue dentro del aula, sino fuera del aula. Entonces, este aprendizaje va a ser mucho más profundo, pero a lo que se quiere hacer hincapié es que el estudiante va a ser un estudiante autónomo, que adquiere estos conocimientos a su propio ritmo, ¿sí? Entonces, esto es una de las ventajas más positivas que tiene el aula invertida. Permite incorporar actividades interactivas, ¿sí? Permite la colaboración entre pares y así hace que los estudiantes queden involucrados en este proceso, ¿está bien? Y no solamente estén activos en el momento de la clase sincrónica. O sea, el estudiante se involucra, aborda contenidos, investiga, porque sabe que luego estos contenidos van a ser tratados en el aula o en el momento sincrónico. Bueno, vale aclarar que esta metodología no quiere decir que se aplique siempre en todo, digamos, en todo lo que es la asignatura. Uno puede planificar ciertas unidades temáticas o ciertos momentos donde puede aplicar metodología de aula invertida y tranquilamente se puede combinar con otras metodologías de enseñanza y aprendizaje. Bueno, otra ventaja o característica que tiene es que el estudiante, que ya lo dijimos, es el centro del aprendizaje y el profesor va a ser más un guía, un coach dentro de este proceso. ¿Está bien? Este modelo implica que los estudiantes les va a llevar un poco más de tiempo aprender los conceptos, es por eso que los docentes van a tener más tiempo luego de atender las necesidades, pero también vamos a verlo después como una desventaja, porque obviamente que la preparación de todos los materiales, de los contenidos y todo lo que, hasta la curaduría misma, ¿sí? de materiales que uno pone a disposición de los estudiantes, requiere quizás más tiempo para el docente, ¿sí? Pero los docentes se convierten en dinamizadores, de guías de los estudiantes, y los estudiantes así tienen más protagonismo. Bien, el contenido está ordenado, va a ser accesible, va a ser estructurado, ¿sí? Bueno, la idea es valerse de las tecnologías. En nuestro caso tenemos un aula virtual dentro de la plataforma ED donde podemos organizar todos los materiales. De hecho, este taller está preparado con la metodología de aula invertida, puesto que ustedes tienen que abordar materiales para después aplicarlos y vamos a trabajar en los encuentros sincrónicos con la metodología. O sea, vamos a trabajar estos contenidos. Estos contenidos tienen que estar organizados, tienen que estar guiados, ¿sí? Guionados para explicarles a los estudiantes cómo, cuándo y dónde deben encontrar los materiales y cómo y cuándo acceder a ellos para poder abordarlos, ¿sí? O sea, el tutor, el profesor, va a tener esta característica de ser guía, ¿sí? y mediador entre el estudiante y sus contenidos. Bien. La tecnología al servicio del aprendizaje, bueno, es un poco lo que estábamos diciendo. Esto hace que estos contenidos que presentemos y las actividades mismas sean mucho más ricas, que nos permitan trabajar y ponerlas a disposición de nuestros estudiantes.
Bueno, algunas desventajas de la utilización de esta metodología pueden ser que se requiere mucho más tiempo por parte de los docentes para preparar, para planificar, para diseñar la aplicación de la metodología en el aula. Muchas veces estos mismos docentes no conocen todas las herramientas tecnológicas para aplicar, ¿sí? También pueden no conocer la brecha digital que hay entre, digamos, con algunos estudiantes, ¿sí? Que hay muchos estudiantes que no tienen conexión a Internet o no cuentan con la tecnología para poder abordar los contenidos y los materiales. Y vemos como desventajas también que muchas veces, por esto de que se requiere mucha planificación y mucho diseño y en consecuencia mucho tiempo, es complejo aplicar esta metodología con didáctica por indagación o con aprendizaje basado en proyectos. Voy a dejar unos links ahí para que el que no conoce pueda aprender o conocer más sobre cada una de estas prácticas. Pero bueno, esto no quiere decir que no sea imposible, ¿no? Van a requerir un poco más de tiempo y de esfuerzo por parte de los docentes, pero no es imposible. ¿En qué niveles educativos se puede aplicar la metodología? Bueno, si bien la metodología de aula invertida es más conocida o es mejor aplicable cuando los estudiantes son más grandes, o sea, cuando son más, cuando estamos en los niveles o en los estudios superiores, y a ver, ¿por qué? Porque tienen mayor autonomía con el uso de la tecnología y es mucho más sencillo que puedan entender y abordar los contenidos de manera individual y solos. Aplicar la metodología con niños o con, digamos, en niveles educativos más inferiores no es algo imposible, ¿sí? Obviamente que va a requerir de un esfuerzo quizás mayor por parte de los docentes en aplicarlo, pero esto no es una imposibilidad. Bien, eh, ¿cómo vamos a implementar el aula invertida? O sea, estoy decidida a hacerlo, conozco mi propuesta educativa, tengo algunas cuestiones ya diseñadas o implementadas y bueno, decidí aplicar aula invertida en cierta parte de la planificación. ¿Cómo lo hago? Bien, tenemos una serie de pasos. Primero, lo primero que hay que hacer es preparar los contenidos de la clase. Obviamente que en nuestra planificación ya contamos con un programa, podemos seleccionar un módulo temático o seleccionar alguna actividad dentro de ese módulo, alguna parte de ese módulo y preparar los contenidos. ¿Esto qué quiere decir? Que voy a tener que hacer un guión, ¿sí? Una hoja de ruta, ¿está bien? De lo que voy a hacer. En la preparación de los contenidos, más allá de hacer curaduría de los materiales o la selección de los materiales que voy a poner a disposición de mis estudiantes, voy a poder grabar un video de clase, voy a poder grabar un audio, voy a poder poner un documento explicativo o una guía de cómo deben abordar esos materiales, ¿sí? Bueno, o un mensaje, preparar un mensaje en un foro de aviso diciendo cuándo y cómo tienen que abordar los contenidos. Y luego vamos a pasar al paso 2, que es compartirlo con nuestros estudiantes. ¿Dónde los voy a compartir? Bueno, nosotros, en nuestro caso, vamos a utilizar el aula virtual, ¿sí? Que tenemos disponible en la plataforma de educación digital, y si no fueran docentes de la UNNOVA, podrían ponerlo a disposición a través de algún sistema de gestión de aprendizaje o algún EBEA, entorno de enseñanza de aprendizaje, como por ejemplo Classroom, o pueden utilizar otros, o bien puedo brindarle estos materiales a mis estudiantes a través del medio de comunicación que yo mantenga con ellos. ¿Está bien? Por ejemplo, si es un aula presencial, podría decirles, ¿sí?, que los materiales van a estar dentro de un Drive o un espacio colaborativo donde voy a guardar lo que se llama espacio en la nube, ¿sí?, donde voy a guardar mis materiales y mis contenidos allí adentro. Y les voy a explicar y les voy a decir dónde ellos deben ir a buscarlos, ¿sí? Siempre es importante especificar en qué lugar van a estar esos materiales y esos contenidos.
Luego voy a tener que diseñar qué actividades vamos a trabajar en la clase o en el encuentro sincrónico. Vuelvo a repetir, no importa si es presencial o es virtual, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer en esa clase? Bueno, voy a hacer una lluvia de ideas, voy a poner un juego para que mis estudiantes puedan revisar, voy a hacer alguna actividad grupal. Bueno, lo que sea, tiene que estar planificado, ¿está bien? Con una consigna que fundamente esa utilización, ¿sí? Y de la cual yo pueda tener un objetivo planteado, un propósito de enseñanza, un objetivo de aprendizaje, donde pueda determinar hasta cuándo va a tener, o sea, la duración y el carácter de esa actividad y los pasos para llevarla a cabo. Como cualquier actividad, ¿sí? Y luego voy a, como paso 4, ejecutar la clase, ponerla en ejecución con mis estudiantes, ¿sí? La puedo grabar, ¿sí? Para ver qué pasa, porque en el paso 5 voy a tener que evaluar la clase y luego hacer, como toda práctica docente, una evaluación hacia adentro, ¿sí? De qué cosas hay que mejorar y qué cosas, bueno, directamente no se hacen, qué cosas sí se hacen, en fin. También lo que se puede hacer es una encuesta, una breve encuesta a los estudiantes para ver cómo les resultó la clase, cómo les resultó esta metodología, qué aprendieron, qué no aprendieron y las consideraciones, o sea, conocer las consideraciones que ellos tienen para contarnos sobre la práctica de la metodología. Bien, bueno, hemos llegado al final. Les dejo aquí las redes sociales de Educación Digital como para, si nos quieren seguir. Hemos llegado al final de este pequeño trayecto desde el inicio del aula invertida. Como les contaba, vamos a aplicar en nuestro taller la metodología, así que bueno, los invito a volver a revisar el video, leer algunos de los materiales que están dentro de la carpeta de lecturas, de ser necesario, o sea, reafirman y vuelven a explicar un poco lo que hemos tratado en el video. Así que bueno, nos vemos, si Dios quiere, en el encuentro sincrónico que está establecido en el cronograma del curso. Muchas gracias por su atención.